Bueno, el reflujo es una enfermedad en la cual el ácido del estómago se regresa hacia el esófago y puede incluso llegar hasta la boca, y es ahí donde va causando todas las consecuencias de padecer el reflujo. Mire, hay una lucha por las cenas y los desayunos típicos. O sea, nos encanta a veces idealizar o tener una estructura alimenticia fija. No, es que mi abuelita sí cocinaba y me ponía el quesito, el chirmolito y... Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Hablando 360. Hoy tenemos un nuevo episodio y tenemos una invitada de la casa. Para nosotros es importante que esté con nosotros Andreita García, nutricionista. Andreita ha estado varias veces con nosotros, así que ya es parte de este canal. ¿Cómo está, Andreita? Hola, doctor. Muchas gracias. Muy contenta de estar platicando con ustedes nuevamente este tema y contenta de que me inviten para aportar un poquito y llegar por ahí a esas mentes y esos oídos que nos están escuchando para ver si logramos hacer cambios pequeñitos y tener más salud. Gracias, Andreita. El tema de hoy es dieta para el reflujo gastroesofágico. Comer bien también es sentirse bien. Por supuesto, y me imagino que por ahí varios hemos experimentado el síntoma. Este tema le contaba al doctor que me gusta, porque muchas veces tengo el conocimiento, pero no tengo la experiencia. Y esta vez, pues, tengo conocimiento y tengo experiencia, porque personalmente he tenido síntomas de reflujo gastroesofágico y definitivamente no es agradable, afecta a largo plazo la salud y es importantísimo que nos cuidemos y la alimentación juega un papel enorme. Sí. Así es. Bueno, el que dice que no padece reflujo, mentiroso. Hemos tenido la mayoría de adultos en algún momento ese ardor. Ya la mayoría conocemos, ¿verdad? El reflujo creo que no necesita tanta explicación ni tanta introducción. Sabemos que es ardor en la boca del estómago. Así es, correcto, así es. Voy a compartir con ustedes el contacto de Andreita. Si ustedes, voy a compartir sus redes sociales. Si ustedes quieren hablar con ella o ir a su clínica, con mucho gusto, Andreita nos puede apoyar para poder estar viendo estos temas, no solamente Gracias, para el reflujo gastroesofágico, sino que también para enfermedades crónicas, diabéticos o metas, porque ya estamos en diciembre y vienen las metas 2026. Así es. Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema, así que bienvenidos. Y vamos a hablar un poquito del reflujo. Andreita ya nos estaba hablando un poquito de qué es el reflujo gastroesofágico, qué es y por qué ocurre el reflujo gastroesofágico, Andreita. Bueno, el reflujo es una enfermedad en la cual el ácido del estómago se regresa hacia el esófago y puede incluso llegar hasta la boca, y es ahí donde va causando todas las consecuencias de padecer el reflujo. Se le llama enfermedad. Realmente es un padecimiento, se siente como que fuera solamente un síntoma, pero sí tiene consecuencias. Por ende, sí está considerado como una enfermedad. Para explicárselos y que entiendan un poquito cómo sucede, nosotros consumimos un alimento por la boca, lo masticamos, lo tragamos, pasa por el esófago llegando hacia el estómago. El estómago es un medio muy ácido, ahí se produce el ácido que se va a encargar de digerir las proteínas. Entonces, ese estómago está cerrado porque ese ácido no debe de estar en el resto del cuerpo. Así es. Está cerrado por dos puertecitas, una superior y una inferior. Es correcto. Entonces, esas puertecitas que se conocen como esfínteres, en el reflujo dejaron de funcionar. Pensemos en el esfínter como un anillo, entonces, que cuando se abre para que pase el alimento y se cierra cuando ya pasó. Cuando ese anillo no se cierra correctamente, ese ácido encargado de la digestión de proteínas empieza a subir. Y es ahí donde empiezo yo a sentir ese ardor, esa irritación, incluso esa presión, porque muchas veces se siente en forma de presión, que es el reflujo. Dependiendo si es en etapas iniciales, tal vez el síntoma es un poquito más leve, y si ya ha progresado y el tejido está completamente dañado, el esfínter está sin funcionar del todo, entonces es ahí donde ya la consecuencia y el síntoma es un poquito más grave. Es correcto. Bueno, es una enfermedad, como decía, quiero complementar, Andreita, ahí, y que pues el reflujo está en todas las edades desde que nacemos, solo que vamos a separar un poquito, no nos vamos a enfocar tanto en niños, lo vamos a hacer más en adultos, y que, como decía Andreita, al final es una incompetencia del esfínter por muchas razones. Hoy vamos a aprender por qué.
Y pues los síntomas son variables. Más que una definición, anatómicamente pues sabemos que es el esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Es un proceso digestivo normal. El ácido clorhídrico, que es el encargado de degradar todos nuestros alimentos, es la parte principal, desde deglutir, masticar. Ahí tiene un montón de cosas que podemos abordar hoy. Pero al final, como decía Andreita, pues genera que se repite, regresa y nos genera muchos síntomas. A ver, yo no soy tan con reflujo. Experto en el síntoma. Pero pues aquí sería bueno entrevistar a una paciente, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo? ¿Qué síntomas tiene? Como nutricionista y como paciente, el ardor y el síntoma es muy incómodo. Realmente claro. Ese ácido, esa sensación de acidez se convierte en ardor y sí definitivamente incomoda, molesta, duele. En casos más graves puede haber náusea, puede haber vómito. Es correcto. Entonces es un síntoma, una enfermedad que finalmente necesita tratamiento. Sí, yo he visto gente que consulta por dolor de pecho o tos crónica y también se puede confundir con el reflujo. Exacto, son los otros síntomas que están asociados al reflujo que definitivamente esa tos que muchos adultos tienen, que solo nocturna. No es una tos y creemos que hay alergia. Ya tomó N cantidad de medicamentos. Y ojo que puede ser reflujo también. Molestias en la garganta, a veces se sienten sabores inadecuados y a veces es esa repetición o ese regurgitamiento de alimentos que se confunde con el reflujo. ¿Verdad? Que no quiere decir que un paciente con reflujo es un paciente difícil, ¿verdad? Porque al final hay que determinar, imagínense tantos síntomas que mencionamos hoy. Y pues a veces uno pues se asusta, mire, 1 mes, 2 meses, el tratamiento, sigue la tos. O aquellos pacientes que están crónicos con sus inhibidores de bomba, protectores gástricos, que sucralfato y una N cantidad de productos. De medicamentos tomados. Carísimos, por cierto. Y el paciente está cansado, desesperado. Pues hoy vamos a aprender y vamos a abordar vamos a entrar a esta parte que son la parte de la causalidad y los factores de riesgo. Así es. Realmente el reflujo no es difícil de tratar, como decía el doctor, porque podemos abordar sus factores de riesgo o las causas que lo están pues produciendo. Sí. Y ahí muchas veces encontramos la cura. Ahí está. La causa, a veces buscamos por la parte más compleja y siempre he dicho de que los hábitos... el estilo de vida. El estilo de vida va a ser el detonante para muchas enfermedades. Así es. Y es que definitivamente el estilo de vida afecta y es una de las causas o de los factores de riesgo para tener reflujo. Ahora el reflujo, como estábamos mencionando, es un problema crónico. Entonces conozcamos, aquí viene la pregunta, ¿cuáles son esos factores principales de riesgo para que yo tenga reflujo gastroesofágico? Bueno, definitivamente la edad. El fumar también es un factor de riesgo, el tabaco, el consumo de alcohol crónico es un factor de riesgo, el peso o cualquier tipo de presión abdominal, porque en el embarazo también se presenta reflujo. Es muy constante ese síntoma en la embarazada. Así es frecuente y de lo mismo sucede con personas que tienen sobrepeso y que tienen obesidad. Uh-huh. Entonces, la mayoría de personas con obesidad sufren de reflujo y muchas personas con reflujo se benefician de tener un peso un poquito más saludable. Entonces, este es otro factor de riesgo, otra causa. Hombres. Sí, muy común. El consumo de alimentos irritantes, porque definitivamente la dieta juega un papel muy importante en cómo está mi sistema gastrointestinal y pues obviamente cuando la dieta no es adecuada, finalmente hay un aumento de peso y puede que no haya aumento de peso, pero también aparece el reflujo más adelante. Así es. Aquí me gustaría agregar un factor de riesgo que es un 1% de pacientes, que es una anomalía anatómica, las insuficiencias por hernias del hiato, que aquí pueden haber pacientes que requieren ya, esto es un tema más de... o un esófago que no se desarrolló bien, acalasia, etcétera, otros términos que existen para hablar de bebés, niños, que es más asociados, pero puede haber ahí es minoría, ¿verdad? 1 o 2%, es muy, muy poca la incidencia. Claro que es un paciente que tiene buen estilo de vida, hace ejercicio, su pared abdominal está muy, muy escultural.
Entonces hay que descartar que sea una hernia, ¿verdad? Ahí sí ya podríamos hacer una tomografía, etcétera. Ahí podríamos hacer muchas cosas. La nutricionista ya agotó recursos en dietas y un montón, se cuida, entonces hay que sospechar, pero es muy raro el paciente que llega con esa Sí, situación. en su mayoría son hábitos. En su mayoría está causado por hábitos, como les decía, tabaco, alcohol, sobrepeso, falta de ejercicio y alimentación que incluye horas de ayuno prolongadas, que tiene alimentos irritantes presentes, que tiene alcohol, que bebidas como cafeína en exceso también. Entonces, por ahí, definitivamente, si por ahí alguien está haciendo chequecitos a varios puntos de la lista y además ha sentido el síntoma, por ahí vamos. Siempre he dicho que comer es un placer, ¿verdad? Definitivamente. Y el reflujo es lo contrario al placer. O sea, irrita, molesta, nos impide comer N cantidad de cosas. Y aquí es la parte de hay que ir si existe algún problema adicional. ¿Usted ha visto algunas enfermedades asociadas al reflujo gastroesofágico? Sí, definitivamente. Enfermedades crónicas. Sí. Como les decía, obesidad es una de ellas. La mayoría de pacientes con obesidad o presentarán reflujo, pero también las enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión. Exacto. Y ojo que estas enfermedades tienen en común el tema del peso. Sí. Entonces, definitivamente no quiere decir que todas las personas que tienen diabetes o que tienen hipertensión, algún tipo de cáncer, van a tener reflujo. Pero cuando estas enfermedades además están acompañadas de obesidad, lo más común es que se presenten también con reflujo. Sí, y llegan a la consulta, ¿verdad? A la atención médica o a la nutrición, pues, obviamente quieren comer de todo y aquí es donde tenemos que orientar. Aquí hay alimentos y hábitos que empeoran el reflujo. Lo vamos a tratar de clasificar así este segmento. Y aquí en esta pregunta dice qué alimentos o combinaciones deberíamos evitar. Si yo tengo reflujo gastroesofágico, ya soy viejo con este problema. Ya tengo muchos años, he ido con el gastro, 1000 endoscopías, ya me hicieron helicobacter y un montón de cosas, pero sigo manifestando los síntomas. ¿Cómo la nutrición podría ayudarme? ¿Cómo podríamos clasificar los alimentos para que este paciente no sufra de reflujo gastroesofágico? Definitivamente sí hay que mencionar e identificar algunos alimentos que van a ser irritantes y son irritantes no solo porque, obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de cítricos sabemos que son irritantes porque es algo cítrico, ácido. Entonces, si decimos la enfermedad está relacionada a lo ácido, pues no lo debemos de consumir. Pero también porque afectan la función del anillito que decíamos que se llama esfínter. Exacto. Entonces, alimentos como, por ejemplo, el ajo, la cebolla, el tomate, la menta. Ojo, que a veces no tenemos idea y estamos con chicles de menta constantemente. Eso no me va a dejar que mi reflujo mejore. Los cítricos, por supuesto, el exceso de cafeína. Estos son alimentos que definitivamente irritan mucho mi esfínter gastroesofágico y no lo dejan trabajar. Más que todo por su composición, ¿verdad? El tema de que son irritantes, pues hay que tener más cuidado con ellos. Lo que sucede lastimosamente, doctor, es que el cuerpo humano, pues en el envejecimiento celular, si lo queremos ver así, como que vamos perdiendo ciertas capacidades de sintetizar enzimas, hormonas, nuestra digestión va cambiando, tal vez... Intolerancia. Exacto, intolerancias que van surgiendo. Tal vez anteriormente nos tomábamos esos vasos de limón, de cítricos, leche entera, exacto, y teníamos una tolerancia al 100. Total. Pero esto con la edad va cambiando. Y es una realidad de todos los adultos que nos toca enfocarnos un poquito más en la alimentación. Y en el caso del reflujo es igual. Nos toca ser un poquito más conscientes, no solo para mejorar ese síntoma del reflujo, sino para mejorar mi estilo de vida y para prevención de todo tipo de enfermedades. Si en este caso específico, hablando del reflujo, lo que queremos es mejora de síntoma, la verdad está un poco fácil porque la mayoría tenemos identificados cuáles son esos alimentos, pues inmediatamente aparece ese síntoma. Por ejemplo, si yo me tomo 3 tazas de café y después tengo esa irritación, otros pacientes me han referido, comí pizza, comí un tipo de alimento alto en grasa, alto en irritantes, y entonces, o comí en exceso. Y entonces ahí aparece el síntoma inmediatamente. Pero vale la pena también saber estos alimentos como el ajo, como la cebolla, como la menta, les decía, porque entonces así, si no he encontrado realmente cuáles son los alimentos que sí me irritan, cuáles me dan el síntoma más fuerte, otros me lo pueden presentar en forma más leve, para yo ir individualizando, digamos, esa parte y entonces
quitando los alimentos que sé que para mí son más irritantes. Esta combinación, me estaba riendo antes de decir el comentario. Comer alitas y ver a la selección de Guatemala, fijo, les va a dar reflujo gastroesofágico. Entre otros síntomas. Llegaron muchos pacientes después de esta jornada futbolística. Con ansiedad, con reflujo, con un poquito de... Confundieron el dolor de pecho con un infarto. Es que era reflujo después de haber tomado, fumado, bebido, etc. Y el problema fue más que comer, el enojo de lo que sucedió. Bueno, aquí hay una parte, licenciada, que yo quisiera enfocarnos en esta parte. A todos nos gusta comer, o sea, indiferentemente, a mí poquito, pero hay gente que es delicada, escogen cosas o más selectivos, etc. Usted sabe bien esos pacientes bien piquis que tiene uno. Pero ¿cómo influye la forma de cómo comemos? O sea, aquí puedo yo comer, ser bien delicado, que mediterráneo y que un montón de cosas, pero no solo es lo que comemos, ¿verdad? Aquí hay que ¿qué parte del arte de comer deberíamos tener cuidado si padecemos reflujo gastroesofágico? Definitivamente, horarios. Los horarios son importantísimos. Como les decía, el ayuno prolongado, ese ácido va a estar presente en el estómago. Y cuando no recibe alimento, también ese ácido que se está produciendo en el estómago no tiene sobre qué trabajar. Entonces se va produciendo y como yo no he recibido alimento, afecta. Entonces, esos ayunos prolongados o a veces estar comiendo demasiado y estar haciendo que mi sistema gastrointestinal trabaje frecuentemente, pues puede afectar. Y aquí tal vez les surgirá la duda, bueno, pero entonces 3 o 5 o cuántos tiempos de comida, porque se habla mucho de lo recomendado, 5 tiempos de comida. Cada caso es individual, depende del tipo de reflujo, qué tan avanzado esté, pero sí hay recomendaciones que podemos generalizar un poquito, como por ejemplo, no comer mucho durante o antes de dormirnos, en la cena o antes de dormirnos. Hacer comidas más pequeñas y más frecuentes para darle entonces la oportunidad a mi sistema digestivo de poder terminar esa digestión y que el ácido no esté o que el alimento no se esté regurgitando, regresando completamente en los casos más severos. Entonces, si hacemos comidas pequeñas, más frecuentes, respetamos los horarios. Hay pacientes que me refieren que llegan muy cansados y que priorizan el sueño antes de comer. Sí, lo he vivido, pero comer cuando tengo reflujo es importante para que ese ácido no entonces me afecte durante la noche. Correcto. O hay otros pacientes que no tienen tiempo de desayunar. Ahora el tráfico creo que también es un factor que influye directamente sobre mis decisiones de alimentación y salen temprano sin desayuno. Si mi siguiente o mi primer tiempo de comida va a ser hasta las 12 o 1, también aquí puedo estar en factor de riesgo de agravar o de contraer, digamos, o empezar a tener reflujo. Así es. Entonces, horarios en los tiempos de comida es súper importante que los vigilemos. Cada caso va a ser diferente, pero en general 3 mínimo, 5 máximo tiempos de comida. Aquí quisiera hacer énfasis porque esta parte es bien importante para las mamás, que creo que tienen un reto importante con sus hijos en educación de cómo se come. Claro. ¿Verdad? Porque a todos nos regañaban. Venía a comer y uno jugando, no, tengo que leer, tengo que estudiar, tengo parcial en la U. Y eso se hereda al futuro. O sea, venimos a trabajar y a veces pues venimos a trabajar sin desayunar. La mala costumbre me da náusea desayunar, etcétera, porque fueron malos hábitos aprendidos desde casa. Así es, son hábitos. ¿Verdad? Y los que tienen hijos sabrán que una de las preocupaciones más grandes de los padres es que sus hijos son difíciles para comer. Ahí andan los papás. Come, mira. Y hay la cucharadita. Y todo esto es un trabajo difícil, pero al final es importante que se tome el papá, la mamá que ayuda en el tema de la alimentación de los hijos a que lo haga como un hábito, una escuela para aprender a comer. Por supuesto, siendo también ejemplo, ojo. Exacto. Porque muchas veces les damos el desayuno a los chicos y nosotros no nos hacemos tiempito para nosotras mamás. Entonces, de plano, los hábitos en familia los debemos inculcar todos hacia un estilo de vida un poquito más saludable. Hacer ejercicio con los chicos, tratar de que mantengan un peso un poquito más saludable, ayudará a prevenir que en un futuro pues sus hábitos de alimentación los lleven a tener reflujo gastroesofágico o su mismo sobrepeso, obesidad que puede ir progresando, los lleven al reflujo. Muy bien, excelente. Así que vamos a pasar a la siguiente parte.
Bueno, como estamos hablando de los hábitos para comer, aquí debería haber una estrategia para poder tratar o prevenir el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Porque ya dijimos de que todos estos problemas están asociados a malos hábitos. Bueno, ¿cómo debería organizar sus comidas una persona, para el reflujo gastroesofágico? O sea, ¿habrá horarios, épocas o actividades que podrían ir en contra de nuestra alimentación y provocarnos reflujo gastroesofágico? Sí, definitivamente. En la clínica la recomendación que le doy a mis pacientes es no más de 4 horas entre cada tiempo de comida. Eso es importante. No más de 4 horas entre cada tiempo de comida. Excelente. Cuando tenemos reflujo. Generalmente, cuando iniciamos un tratamiento de nutrición dirigido hacia el reflujo, vemos mejoría en el primer mes, porque hay mejoría en el peso, porque entonces hago comidas más pequeñas y más frecuentes. Y no me refiero a pequeñas en cantidad, ojo, sino a calidad, a mejores en calidad, más pequeñas en calorías, digamos. Entonces ya no son comidas tan altas en grasa, tan altas en carbohidratos, son de un poco más fácil digestión y esto definitivamente ayuda. Y también otra de mis recomendaciones es una cena temprana. Si yo me voy a dormir, vamos a decir, a las 9, idealmente cenar 2 horas antes, a las 7. Porque así le di 2 horas a mi cuerpo todavía de tener algo de actividad y no me voy a acostar con el estómago lleno. Con el estómago lleno, porque esto lo más probable es que si mi esfínter no cierra y además me acuesto, la posición es sumamente importante en temas de regreso de ácido o de retención del ácido adentro del medio del estómago. Correcto. Entonces, estas recomendaciones, estos cambios que se oyen muy grandes, pero creo que si los ponemos en práctica, se vuelven esos hábitos y sí nos hacen una diferencia que importa. Excelente. Aquí viene un mito realidad, ¿verdad? Porque pasamos del horario y de esas cosas que sí son importantes. Voy a hacer una pausa. Si usted tiene una duda, una pregunta, me faltó decir. Nos pueden escribir. Con mucho gusto, en tiempo real vamos a estar compartiendo las respuestas. Y además, pues, nosotros encantados que nos digan que les gustó, que no les gustó. Aquí pueden ustedes ampliar porque pues estamos hablando una pincelada nada más. Y obviamente cada paciente, lo decíamos atrás de cámaras, cada paciente con reflujo hay que individualizarlo. No todos se tratan igual. Algunos tienen, como todos somos distintos, diferentes actividades. Algunos trabajamos de diferente manera, algunos nos gusta. Y en el reflujo hay mucha receta casera, ojo. Así que si alguien nos quiere compartir una buena experiencia que haya tenido, porque se habla, por ejemplo, del agua de la avena recetada por la abuelita. Que la manzanilla, por ejemplo. Y en algunos pacientes, sí, así es. Hasta incluso tomar vinagre en ayunas, que ayuda para el sistema gastrointestinal. No hay nada, cuando hablamos de lo natural, que esté completamente comprobado, sino que siempre se habla de que esto es un apoyo a nuestra salud. Entonces, si alguien ha encontrado o tiene una buena experiencia habiendo pues ordenado sus horarios, como lo hemos dicho, o logró bajar de peso y cambió su reflujo, mejoró, y si nos comparte esa experiencia, pues buenísimo, excelente. Bueno, entonces, como tenemos un mito realidad, mire, aquí fue discutido esto con la licenciada detrás de cámaras. Miren, hay una lucha por las cenas y los desayunos típicos. O sea, nos encanta a veces idealizar o tener una estructura alimenticia fija. No, es que mi abuelita sí cocinaba y me ponía el quesito, el chirmolito y la maletita de frijol. Hasta es pelea matrimonial que, bueno, está bien. Pero aquí la pregunta ¿es ideal mantener esta estructura o habría que hacer algún cambio para evitar el reflujo? Definitivamente creo que la respuesta va a ser hacer un cambio. Hay que hacer el cambio. Si decimos que la grasa, que el tomate, que la cebolla, que el ajo son irritantes, en la mayoría de pacientes van a resultar irritantes. Encontraremos algunas excepciones de alguien que diga, a mí ese alimento no me afecta tanto y está bien. Sin embargo, en la mayoría van a ser irritantes. Entonces, la idea es encontrar estos alimentos, esta combinación de alimentos junto con un horario establecido y adecuado para que mi síntoma de reflujo, ese ardor, esa irritación, que aquellos que lo han sentido, ojo, se identificarán conmigo. Lo que queremos es encontrar la forma en la que ese síntoma ya no se presente. Cuando me irrita mucho, cuando me duele, yo ya ni siquiera quiero comer, cuando el caso es un poquito más grave, porque hay reflujos silenciosos que el paciente se aguanta y que el paciente como o se toma algunos antiácidos conocidos como
digamos, con diferentes marcas, pero que se toman masticables. Correcto. Y entonces ahí me calma un poquito la sensación de ardor o de irritación Vamos después a de la cena, antes de tienda dormir. y una salita de esas famosas. Y Exacto. Sin embargo, eso es como digamos que estuviéramos tapando la herida temporalmente. A largo plazo, cuando este reflujo ya progresó, sí tenemos que hacer un cambio drástico en el estilo de vida para dejar que esa herida sane, si lo queremos ver así. Que tenemos que hacer que mi poco recupere su función en el esfínter. En la mayoría de casos se logra, sobre todo cuando quito la presión abdominal en un sobrepeso, por ejemplo. Es correcto. Y hay otro porcentaje de casos en donde definitivamente ese esfínter ya no funciona y entonces el tratamiento ya sería más médico, con medicamentos o con cirugía. Es correcto. No vayan a pensar que es hate contra los gorditos. Por supuesto que no. Los queremos mucho. Bueno, pero yo me quiero mucho. Ojo, que el tema del peso sí está relacionado a varias enfermedades y no es el reflujo la excepción. Entonces, a veces sí toca, y no estoy diciendo solo bajar de peso completamente, con un 10% que se pierde el peso, el síntoma cede inmediatamente. Hablábamos de la presión intraabdominal, la llantita, que es una inversión fuerte en muchos pacientes, pero hay que, si su ring es 19, hay que bajarlo a ring 14. Y solo son unos cambios, digamos, temporales, que muchas veces son solamente elección de bebidas. Por ejemplo, no tanto café o no tanta azúcar en el café. Dejo las bebidas gaseosas, las cambio por agua y ahí empieza la pérdida de peso. Una vez empieza la pérdida de peso, ese síntoma cada vez es menor, hasta que puede desaparecer completamente. Es decir que sí tiene una relación importante el sobrepeso. Directamente. Ok, ya vieron. Entonces, no le echen la culpa al gastro. También tiene que ver, vayan al gym o vayan con la nutricionista, porque al final lo que comemos pues va a tener un impacto en nuestra salud. Muy bien. Esta parte me interesa mucho a mí y aquí le vamos a lanzar a la licenciada unos casos prácticos. Para ver si alguien se identifica con estos hábitos y entonces por ahí pues miren, es un poquito más levanten la fácil. Manita ahí, yo. Sí, yo soy de los que tengo esos hábitos y aquí lo resolvemos. Muy bien, mire esta paciente, licenciada, a ver si la conocemos, pongámosle nombre, no solamente. Andreita, paciente femenina de 25 años. Qué bueno fuera, solo por los 25 años voy a decir que soy yo. Sí, trabajadora de oficina, muy responsable, estresada en todo, ella muy dada a los resultados, así como muchos nos están escuchando ahora, pero le da náusea el desayuno, prefiere un café todas las mañanas y el desayuno sí lo toma, pero si tiene hambre. Si no tiene hambre, prefiere no desayunar. ¿Qué piensa este paciente? ¿Llegan a la consulta? Llegan, eso les iba a decir, este paciente lo veo más frecuente de lo que creen. Es realmente el tema, como les decía, del tráfico, el trabajo, los horarios. A veces las mujeres que nos toca pues también lidiar con temas de hijos. Esta falta de desayuno es muy común en la mayoría. Y ojo que si este paciente no tiene reflujo ya diagnosticado, lo va a tener eventualmente. A corto plazo. A corto plazo, exacto, lo más probable. ¿Qué pasa con un paciente que no desayuna, que se toma un café en la mañana y con eso sobrevive el resto de la mañana? Está teniendo un ayuno muy prolongado. Ese ácido se va a producir siempre, porque para eso están diseñadas las células estomacales productoras de ese ácido clorhídrico, como decía el doctor. Entonces ese ácido iba a estar. Lo calmo tal vez un ratito con mi café, sobre todo si tiene leche. Entonces ahí esa leche tal vez hará algún tipo de trabajo temporal. Sin embargo, dentro de unas horas, si esta paciente además se despertó a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que nos levantamos la mayoría de adultos que trabajamos, y luego nos vamos y luego va a almorzar hasta las 12, 1, ¿se imaginan? Esa cantidad de 6, 7 horas de ayuno definitivamente puede terminar en reflujo. Excelente. Gracias por contarnos la historia de esa paciente. Número 2, paciente masculino de 40 años. Miren este paciente. Doctor, abogado, le gusta fumar de vez en cuando y prefiere él en las cenas pues un par de alitas, unos jamoncitos con queso y su vinito todas las noches. ¿Los conocemos estos pacientes? También son frecuentes. Hay varios por aquí. También son frecuentes y definitivamente ese consumo crónico de alcohol, y a veces lo justificamos mentalmente diciendo es solamente una copa, es solamente... Sin embargo, sí puede llegar a tener, no en todos, pero sí puede llegar a tener consecuencias a largo plazo cuando el consumo es crónico.
Esto combinado al estrés que una profesión de la salud como abogado, como médico puede tener, y sumado a una alimentación, que si decimos alitas todas las noches o jamones o quesos, que está bien si lo hacemos ocasionalmente, pero si todas las noches es un consumo de alimentos irritantes, lo más probable es que resulte en reflujo también. Excelente. Triste este doctor. Al doctor lo vamos a mandar también a hacer un poquito de ejercicio. Va, ya vieron, ya me regañaron. Bueno, tercer paciente. Al doctor el que nos está viendo, por cierto. Que le dé like. Muy bien, ahora tenemos una paciente femenina de 50 años, una señora, ¿verdad? Gracias por vernos. Tomó su inhibidor de bomba fiel todos los días y le dejaron una buena marca. Mire que bicarbonato y bueno, un montón de cosas. Y que funciona mágicamente en 15 minutos. Tiene magnesio y un montón. Pero a veces se le olvida. Ya lo toma tantas veces que se le olvida. Solo toma el medicamento cuando tiene molestias. ¿Qué piensa de esta paciente? Yo la he visto muy frecuentemente en mi consultorio. Yo me puedo imaginar, doctor, como todo, ¿verdad? Como así somos de pacientes. Cuando el síntoma mejora o cuando yo me siento un poquito mejor, sí o no, ya no soy tan constante con mi medicamento. Aquí el doctor me ayudará que en el tema de los medicamentos, sobre todo dirigidos para el reflujo, inhibidores de ácido, necesitamos tener una recurrencia. El tratamiento tiene que ser a largo plazo, no solo cuando el síntoma está presente, para que entonces la cura venga. Sí, totalmente. O sea, ahí primero como médicos buscamos el estilo de vida saludable. Dependiendo la patología, si está asociada a una úlcera, si estamos hablando de un esófago de Barrett, ya algo muy crónico, pues sí. Ahí ya queda el paciente con medicamentos a largo plazo. Ojo que con las damas, los inhibidores de bomba, por ejemplo, pueden tener un factor contraproducente, por ejemplo, disminuir el calcio en los huesos, pues se inhibió tanto tiempo el calcio y esto nos puede generar una osteopenia, una osteoporosis como tal, y además la mujer naturalmente con el descenso de los progestágenos y otras hormonas femeninas, pues va a tener una calidad ósea reducida después de los 40, 50 años. Entonces, ahí es donde uno tiene que jugar con el paciente, tratar de ver riesgo-beneficio que nos conviene más. Ahí es donde apostamos a los cambios de estilo de vida. Puedo dejar el mejor inhibidor de bomba, uno de 40 miligramos cada 12 horas. Ahora hay tantas moléculas nuevas, casas muy buenas, por cierto, buenos medicamentos, pero al final no es el medicamento la solución. Totalmente. Bajar de peso. Yo a esta paciente en la clínica le diría, vamos a hacer 3 veces a la semana como mínimo de ejercicio, revisaría qué bebidas está consumiendo, las modificaría por agua para que se hidrate mejor y definitivamente le crearía un plan que tenga unos horarios establecidos para que y un tipo de alimentación establecida para reflujo para que a largo plazo ya ni siquiera necesite el medicamento ocasionalmente. Exacto. O sea que este tipo de pacientes también candidatos a cambios en el estilo de vida. Respecto a los medicamentos, se puede probar un tiempo, se pueden dejar. Y ahí podemos decir, bueno, intentemos los estilos. Si no funciona con los estilos, bueno, continuamos. Pero si a veces hacemos muy romántico este medicamento, es la última maravilla, yo creo que me voy más con el estilo de vida es mucho mejor. O sea, siempre mientras dependamos menos a químicos, medicamentos, vamos a ver mejores resultados. Porque no solo estamos atacando el problema del reflujo, creo que hay otros factores adicionales que nos vamos a poder contrarrestar. Bueno, ya este es un señorón. Mucho gusto, señor. Paciente de 60 años, le prescribieron un protector gástrico porque pues está nosotros lo conocemos polimedicados, paciente con enfermedad crónica y a veces pues toman 1, 2, 3, 4 medicamentos, pero él le encanta comer de todo. O sea, él es buen diente, le decimos aquí en Guatemala comúnmente, pero el reflujo no cede. O sea, él come y sigue con el reflujo. Él ha visto que sube de peso, le ha costado salir a hacer ejercicio y pues llega a la consulta con la licenciada Andreita. ¿Qué le podemos decir a este paciente de 60 años? Bueno, difícil, porque sé que hay pacientes que están poniendo todo su esfuerzo y de plano empiezan muy bien el día, desayunan muy bien y ya para las 3, 4 de la tarde
Muchas veces es por una reunión, por falta de tiempo, porque no tienen quien los apoye con el tema de preparación de alimentos, etc. Hay múltiples causas por las cuales no logramos seguir un estilo de vida saludable y no logro hacer ejercicio. Mi recomendación para estos pacientes es cambios pequeños y realistas, porque a veces se me dice que tengo que hacer un mínimo de 3 o 4 veces a la semana de ejercicio y entonces pienso inmediatamente que me voy a inscribir en un gimnasio. Ya viene enero, están todos los planes de 6 meses, ilimitados, anuales, etcétera, pagados y no utilizados, ojo. Entonces, metas pequeñas. Yo puedo hacer ejercicio en mi casa. Ojo, 20 abdominales se consideran ejercicio. 10 sentadillas se consideran ejercicio. Yo puedo hacer 10 sentadillas 3 veces al día y ya hice un poco de ejercicio. La idea es moverme un poco. Puedo subir las gradas y no siempre el ascensor. Puedo buscar un parqueo un poco más lejos cuando voy al centro comercial y ya aumenté mi actividad física. Entre semana no tengo tiempo. Le diría, busque tal vez el fin de semana. Si no trabajan el fin de semana, un ratito el sábado, un ratito el domingo, salga a caminar, pasos y pedales, la colonia, etcétera. Exacto. Algún tipo de actividad física que se vea en incremento y va a ser una diferencia importante. Con respecto a la alimentación, cuando decimos me gusta comer de todo, definitivamente a todos nos encanta comer. Comer es un placer, es uno de los placeres más grandes de la vida y soy partidaria a disfrutar. Sí. Pero no podemos disfrutar todos los días. Nos encantaría tener todos los días la libertad de todo lo que nos gusta hacer, incluyendo comer. Sin embargo, no siempre se puede. Así como, por ejemplo, nos levantamos y nos lavamos los dientes o antes de dormir nos lavamos los dientes porque sé que lo tengo que hacer por higiene, por prevención de enfermedades bucales. De la misma forma, la alimentación saludable lo tengo que hacer. Así es. En algunos días soy un poco más consciente y estricta y en algunos días o algunas temporadas, por ejemplo, la de Navidad que viene próximamente, fuerte. Soy un poquito más relajada. Convivios y todo, sí. Exacto, pero a este paciente le diría, enfóquese en la mayoría de días de la semana de tratar de hacer su mejor esfuerzo. Cambiando bebidas, como les dije, haciendo un poquito de ejercicio y eliminando poco ciertos alimentos que estén presentes, sobre todo si están presentes diariamente, que es a dejarlos solamente exclusivos para el fin de semana o dejarlos solamente para ocasiones especiales con la familia. Eso se convierte en 2 veces al mes. Y de veras que estos cambios pequeños se vuelven grandes. Así es. Así que si alguien por ahí todavía está luchando, no solo con combatir el reflujo, con alguna enfermedad y no lo ha logrado, empiece por cambios pequeñitos que le van a dar un buen resultado. Usted me descubrió, licenciada, porque a propósito dejé a propósito este tema. Si usted tenía planificado comerse 3 tamales al día, entonces almuerzo, bueno, hoy le acabamos de decir que no. Que solamente lo hagan en el almuerzo, que haga un poquito de actividad física, se coma su tamalito en el almuerzo, pero haga un desayuno y una cena un poquito más saludables. ¿Por qué a medianoche? Mejor más temprano. Eso puede servir. Muy bien, excelente. Quiero agradecerle a la licenciada por estar con nosotros. Hemos llegado al cierre de este programa, de Gracias. Este podcast. Este episodio para mí ha sido un podcast interesante, muy bueno. Creo que es de autoeducarnos, autoevaluarnos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y este año no logramos todas las metas, pues lo vamos a hacer. Así que yo quiero agradecerle a Andreita que este año nos acompañó varias veces. Muchas gracias, doctor. Realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes. Me siento contenta de poder aportar un poquito. Ya saben que estoy a la orden para cualquier consulta. Me siento contenta de que creo que la educación nutricional ha avanzado, evolucionado gracias a todos estos canales como un podcast que podemos pues aportar un granito de arena y creo que ya hay una conciencia que se ha creado de diferentes formas para cuidar la salud. Recibiendo consejos, no siempre voy y busco realmente la ayuda de un profesional de la salud, pero a veces lo escucho, lo tengo presente, hago cambios y voy viendo resultados y eso, si es un aporte para la salud, pues bienvenido sea, que bien. Ya vieron, por eso la invitamos más seguido. Así que gracias, licenciada. También quiero hacer mención muy importante a ProIntel, que nos ha apoyado que ella esté acá con nosotros, que es nuestro patrocinador. Así que ponerse más pilas ahí con... Muchas gracias a ProIntel. Eso. Y también quiero dejarle a la licenciada 1 o 2 minutos aquí para el cierre de nuestro episodio. ¿Algún consejo final? Si usted tiene reflujo, por favor, saque su lapicero, anote su celular ahí, grabe esta parte que son consejos finales para el tema del reflujo. Bueno, definitivamente, resumiendo, ¿qué dijimos de importante? Importante, estilo de vida,
hacer un poco de ejercicio. El peso. Sí. Mejorar su peso, exacto. Tener un horario para los tiempos de comida, que no pasen más de 4 horas entre cada comida. Algo que no mencioné, pero que es importante para todos los padecimientos, y cantidad de sueño. Es importante, un estilo de vida saludable incluye horas mínimas de 6 horas de sueño de calidad, reparador. Si estamos ahí adictos a pantallas, etcétera, bajémosle un poquito porque es parte de un estilo de vida saludable. Si estamos tomando muchos medicamentos, busquemos la forma de atacar la causa y no solo la condición. Excelente. Para que hagamos una diferencia, pues, positiva. Y como decía el doctor, si no lo logramos este 2025, no se ha terminado el año, ojo. Todavía tenemos tiempo, exacto. Pero vamos con todo en este 2026. Gracias, Andreita, por esos consejos. Por favor, ustedes también están invitados a enviar sus comentarios. Nos pueden, por favor, colocar ahí cómo les pareció este tema, qué les gustaría que habláramos, por favor. Aquí no estamos hablando de alguien. Aquí lo que estamos buscando es qué más padece la mayoría para poder hablar respecto a ese tema. Pero no nos sirve, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que hablaran de, no sé, de inhibidores de bomba de protones. Bueno, podemos considerarlo para la próxima. Y traerles aquí la lista de la familia de todos los inhibidores, que son un montón para gustos y para todos hay. Así que pues con mucho gusto estamos abiertos a poder hablar acerca de eso. Otro consejo, que no olviden, si ustedes tienen reflujo gastroesofágico y quisieran abordar el tema más específicamente, que ir con la nutricionista o con su médico más cercano para poder ampliar sobre el tema. Hoy solo dimos consejitos generales. 30 minutos que hablamos aquí, pues fue muy general, pero queremos ayudarlos a encaminarlos a una solución más detallada, a un seguimiento más determinado, que eso va a ser bien importante. Y les quiero pedir, por favor, compartir esta información. Esto, si ustedes se dan cuenta, es para todo público, ¿verdad? No importa dónde estén, si ustedes están en X plataforma o en Y plataforma, o si usted está ahí viéndonos en vivo, también reaccione, mándenos una reacción. Y por supuesto un fuerte aplauso a la licenciada por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor. Aplausos para ustedes que facilitan estos canales de información tan valiosa para todo el público. Así es. Recuerden que creamos conexiones que transforman vidas. Así que les agradecemos por acompañarnos en este podcast y ya muy pronto estaremos en un nuevo episodio. Hasta luego.